Iglesias ocultas, talladas en lo profundo de la tierra. Escaleras que desafían las leyes de la física. Y mansiones donde los visitantes se pierden en un interminable laberinto. Las estructuras misteriosas nos fascinan porque son como acertijos que esperan a ser resueltos. Lo que en la superficie parece ser una iglesia o una mansión. De hecho, puede ser más que eso. ¿Podría una pirámide haber sido una planta de energía, por ejemplo? Eso es lo que intentaremos averiguar. En lo alto de las montañas del norte de Etiopía, a 2,5 kilómetros sobre el nivel del mar, yace la ciudad de Lalibela. Cada año decenas de miles de adoradores hacen el arduo viaje aquí, a pesar de su remota ubicación, para visitar 7 de los lugares sagrados más extraños de la Tierra. Lalibela es uno de los sitios más misteriosos de África. Es un complejo de 11 iglesias monolíticas que fueron talladas del lecho de piedra. La mayoría de las iglesias se construyen en la superficie y de abajo hacia arriba, mientras que en Lalibela se construyeron de arriba hacia abajo. Es el único lugar en la Tierra que tiene catedrales construidas bajo tierra, en lugar de estar en la superficie. Lo que hace tan singulares las iglesias de Lalibela no es solo su construcción, que no se parece a ninguna otra cosa en el mundo, sino también la sensación de otro mundo, de los complejos, donde pueden hallarse diferentes monumentos. Entrar al complejo de iglesias fue casi como entrar a otro dominio. Casi como si quienes construyeron Lalibela tuviesen una función ritual, que era la de acercarse más a Dios. Es una increíble obra de ingeniería, esa idea de construir 11 iglesias bajo tierra. Pero crea sus propios problemas únicos. ¿Cómo baja la gente allí? ¿Cómo sacaron todas las rocas y a dónde las llevaron? Son cosas que comienzan a pasarme por la cabeza. Remontándose al siglo XII de nuestra era, cada una de las 11 iglesias de Lalibela fue arduamente tallada a mano, y desde el exterior, como enormes esculturas. El complejo también incluye un extenso sistema de túneles y catacumbas, todos tallados del lecho de roca sólida. ¿Pero por qué? ¿Por qué construir una magnífica serie de estructuras del modo más difícil posible? El constructor de Lalibela fue un rey que llevaba ese mismo nombre, Lalibela. Y se dice que en el siglo XII estaba viviendo en Jerusalén y decidió regresar a Etiopía y crear estas iglesias monolíticas. Es muy obvio que Lalibela, en cuanto al diseño de estas variadas iglesias, intentaba replicar a Jerusalén. De hecho, él intentaba crear una nueva Jerusalén. Así que, al entrar a este complejo, es casi como si estuvieses entrando a la propia Jerusalén, que era considerada el santuario más sagrado del mundo. Se dice que Lalibela tuvo un sueño, y en este fue instruido por Dios a regresar y hacer una copia de Jerusalén en el lugar. Y para cumplir la solicitud de Dios, el rey Lalibela y otros involucrados trabajaron día y noche por 20 años. Así que ellos, desde el principio,
Tuvieron una estructura tridimensional en mente, porque cuando comenzaron era solo un gran trozo de roca. ¿Y cómo sabían que si descendían 45 metros bajo tierra, todo saldría bien? Porque el peor escenario posible es que estuvieses casi por terminar y descubrieses que hay un gran problema en el fondo. 11 iglesias subterráneas, algunas a más de 30 metros de profundidad, talladas de un solo bloque de piedra, en solo 20 años. Los arqueólogos datan las iglesias en casi 1000 años, pero incluso con la tecnología moderna, una hazaña arquitectónica tan increíble sería considerada imposible. Así que, ¿cómo se logró? Si construimos una estructura grande hoy, un rascacielos, tenemos planos, tenemos ingeniería, rutas de diseño y un plan de construcción. Eso nos dice cómo haremos cada paso del proceso, dónde va cada tornillo, tuerca, perno, soldadura y concreto vertido. Nada de eso existe en estas grandes estructuras antiguas, así que debemos pensar creativamente e intentar averiguar cómo se hicieron, por qué se hicieron y quién las construyó. Algo muy curioso de Lalibela es que contiene algunas tallas muy singulares, símbolos muy interesantes tallados en esas iglesias. ¿Significarán algo si los reúnes? En la iglesia de Saint Mary, Libela, hay una estrella de David, y esto, junto a varios otros elementos y diseños, es sumamente indicativo de la presencia de los caballeros templarios. Esto les ha sugerido a muchos que bien pudieron haber estado presentes durante la construcción de las iglesias de Lalibela. Bien, los caballeros templarios eran una orden religiosa muy interesante que se hizo muy poderosa en la Edad Media, pero lo que a menudo no se sabe es que estaban muy interesados en la construcción, la geometría y la numerología. Así que eran a la vez muy prácticos y pragmáticos y también muy espirituales y místicos. Los caballeros templarios tenían muchos conocimientos de albañilería, arquitectura y construcción de estructuras. Pero se debate si los caballeros templarios estuvieron o no en Etiopía en esta época. Pero hay evidencia interesante de que un geógrafo armenio de la época documentó haber visto hombres con insignias rojas y blancas, de cabello rubio o rojo largo, lo que podría indicar que habla de templarios. Así que es posible que los propios templarios fuesen quienes construyeron Lalibela o que ayudasen al rey a construir el sitio. ¿Acaso albañiles templarios influyeron en la construcción de las iglesias de Lalibela? Y de ser así, ¿con qué propósito? Si observas Lalibela, hay altares que tienen espacios en ellos donde encajaría perfectamente el Arca de la Alianza, que medía aproximadamente 120 centímetros de largo, 60 centímetros de ancho y unos 60 centímetros de alto. Se ha sugerido que las iglesias talladas en la roca en Lalibela fueron construidas para albergar el Arca de la Alianza. ¿El Arca de la Alianza perdida? ¿La caja de oro que contenía los 10 mandamientos? Podría haber sido escondida en Lalibela hace siglos. Sabemos que durante las cruzadas los templarios ocuparon el templo de Salomón, así que es posible que fuesen los guardianes del Arca de la Alianza. Y mientras más observas Lalibela, y dado el hecho de que vemos que fue construida bajo tierra, comienzas a pensar que tenemos esas iglesias talladas de rocas megalíticas. Fueron construidas como estructuras defensivas. Tienen muchos simbolismos interesantes que señalan a los templarios y comienzas a tener la impresión de que esto de hecho es una fortaleza defensiva para proteger algo. ¿Fue construida Lalibela originalmente para albergar y ocultar el Arca de la Alianza? Y de ser así, ¿por qué solo 11 iglesias? Jesús tenía 12 apóstoles, así que ¿no sería probable que construyesen 2 iglesias, una para cada uno de ellos? Muchos creen que la respuesta a esa pregunta es sí, y que el arca aún está escondida en una iglesia no descubierta. Increíble, dicen.
tal vez no tan increíble como una escalera en Nuevo México, cuyo constructor no solo tuvo inspiración divina, sino que pudo haber sido enviado directamente del cielo. 11 de febrero de 2019. El periodista, investigador y presentador de radio David Whitehead viaja a la capilla de Loreto en Santa Fe, Nuevo México. Vine a investigar una estructura muy misteriosa, la famosa escalera de Loreto. No sabemos quién la construyó, no entendemos la física detrás de ella y ni siquiera tenemos una buena indicación de su composición. Oh, vaya. Este lugar es hermoso. El curador de la capilla, Richard Linsley, se reúne con David. Así que esta es. Por supuesto. Nuestra escalera milagrosa. He oído mucho de ella. He leído muchas teorías sobre ella y es asombroso estar aquí para verla. En 1873, las hermanas de Loreto comisionaron la construcción de la capilla para su nueva escuela de niñas. Consagrada oficialmente 5 años después, la capilla de Loreto es un triunfo del diseño gótico renacido, con sus altos capiteles, sus elevados arbotantes y enormes ventanas con vitrales. Cuando la construcción estaba casi terminada, el arquitecto del proyecto murió repentinamente antes de construir la que se considera la parte más ambiciosa de la obra, la escalera que conducía al entrepiso del coro. El misterio de la escalera, de hecho, comienza con un misterioso carpintero. Las hermanas les pidieron a los carpinteros locales que construyesen una, pero fracasaron, no sabían cómo hacerlo. Las hermanas decidieron recurrir a la oración e hicieron una novena pidiendo a San José, el patrón de los carpinteros, que las ayudase con el problema. Se dice que el último día de sus oraciones tocaron a estas puertas. Un anciano estaba parado allí con un asno a su lado y les dijo a las hermanas que había venido a construir su escalera. ¿Era San José como creyeron las hermanas? Algunas personas devotas creen que era un ángel, pero él era muy solitario e insistía en trabajar dentro de la capilla solo, sin permitir a nadie jamás verlo trabajar en la escalera. Por todo el mundo cristiano y católico tenemos una enorme cantidad de historias de ayuda milagrosa de santos. Y parte del sistema de creencias católico es que puedes orar a los santos y se supone que intentarán ayudarte. Así que es una parte integral del paquete, esa idea de la intercesión, más cerca de la gente y sin embargo cerca de Dios. Después de 3 meses, las hermanas fueron a la capilla y el hombre no estaba. Y al no poder hallarlo siquiera para pagar por su trabajo, fueron al único almacén de madera del pueblo y preguntaron cuánto debían por los materiales. Y en el almacén de madera les dijeron que el hombre nunca les compró ningún material. Así que, ¿de qué material está hecha la escalera? Le di una muestra de la madera del durmiente interior a un científico de la Marina de Estados Unidos y él determinó de inmediato que era una forma de abeto pícea. ¿Es de un abeto local de Santa Fe? La madera en la escalera no concordó con ningún otro abeto pícea conocido por la ciencia. Esta madera no concuerda con ninguna otra similar en la Tierra. La escalera de la capilla de Loreto es asombrosa. Es un sistema de doble espiral, no hay pegamento, no hay clavos, no hay tornillos. Está armada de modo que su posición es lo que la mantiene unida. Richard, algo interesante sobre este diseño es la doble hélice. La doble hélice o la doble espiral es un diseño increíblemente único. Bien, hicimos que un físico de fama mundial nos visitara y quedó convencido de que el diseño de doble hélice era crucial para su fortaleza interior. ¿Te importa si subo? Por favor, adelante. Este es un privilegio muy especial. Definitivamente me siento muy privilegiado. He esperado mucho tiempo este momento. Oh, vaya, sí es una sensación única justo en ese primer escalón.
Casi siento una vibración. Siento que floto como si no hubiese nada bajo mis pies. Es una sensación realmente notable. Bien, ¿cuántos escalones tenemos aquí? Hay 33 escalones, lo que les recordaba a las hermanas a nuestro Señor porque Él vivió 33 años. Me parece muy interesante que estemos aquí en esta capilla de Santa Fe y que estemos viendo el motivo del número sagrado 33. Y este número es importante para los templarios. ¿33 escalones? Uno de los números más sagrados de la orden fraternal de constructores conocida como los masones, quienes a su vez se cree son los descendientes de los caballeros templarios. ¿Podría este número de escalones brindar realmente una pista importante sobre quién construyó la escalera y cómo? El número 33 es un número sagrado en el templarismo. Así que habrían codificado ese número, ya fuese en las escaleras o en el arte de las ventanas de vitrales, o incluso en las dimensiones matemáticas de algunas de estas estructuras. Los templarios no solo veían una escalera, una ventana de vitral o el diseño de una iglesia, veían un número esotérico, el número de un maestro constructor, la manifestación de lo divino en la tierra, y eso estaba profundamente arraigado en toda la tradición templaria. Creo que la calidad de la construcción y los detalles muestran que quien la hizo era muy diestro y debió haber aprendido eso. Así que la persona que construyó esa escalera fue aprendiz de alguien. Aprendió algunas cosas, aplicó esas cosas después en Santa Fe. Así que no hay duda de que pudo haber estado trabajando con un masón, pero era demasiado hábil para haber sido esta la primera vez que hacía algo así. La construcción de esta escalera desafía las prácticas de construcción convencionales, cualquier tipo de explicación racional convencional. ¿De dónde provienen los materiales? ¿Quién la construyó? Parece que solo tenemos más preguntas que respuestas, pero Así es. sí sabemos que es un misterio y con suerte algún día podremos resolverlo. ¿Acaso la escalera de la capilla de Loreto es realmente el producto de un milagro? ¿O es solo el trabajo de un diestro constructor que prefería mantener su identidad y sus métodos en secreto? Para millones de fieles, la respuesta es obvia, que es más de lo que puede decirse de una curiosidad arquitectónica ubicada a unos 1.600 kilómetros de la capilla de Loreto, que muchos creen no fue inspirada por el cielo, sino por los fuegos del infierno. Extraña, macabra, perturbadora. En San José, California, se yergue una de las mayores y más extrañas residencias privadas de Estados Unidos. Conocida como la Casa Misteriosa Winchester, esta mansión victoriana de 2.230 metros cuadrados contiene unas asombrosas 160 habitaciones, 17 estufas, 47 chimeneas, 2 sótanos, 3 elevadores y más de 10.000 paneles de vidrio. Y esos son solo los que conocemos. Pero, ¿por qué? La Casa Misteriosa Winchester es un lugar muy especial. Fue construido sin un plan maestro, pero hay muchas rarezas arquitectónicas cuya razón sigue siendo un misterio. La mayoría de los edificios comienzan con un dibujo, algunos planos, algunos documentos que dicen cómo se verá cuando esté terminado. Ese edificio parece haber sido inventado mientras se hacía. Hay puertas que se abren a una caída de 3,5 metros afuera. Hay puertas que si las atraviesas aterrizarás en el primer piso. Es casi como una imagen de Escher, de algún modo. El genio tras este rompecabezas arquitectónico fue Sarah Winchester, la viuda del hombre que fabricó el rifle de repetición Winchester. Era famosa como el arma que ganó el oeste, porque podía matar más personas más rápido que cualquier arma inventada previamente. El Winchester era especial porque podía disparar hasta 15 balas sin recargarse.
lo que era muy diferente de la mayoría de los cañones lisos usados en la Guerra de Secesión, que los cargabas, disparabas y eso era todo. Así que imaginen la ventaja de poder disparar bala tras bala tras bala sin recargar. Cuando el marido de Sarah murió en 1881, ella se convirtió en heredera de su enorme fortuna. 3 años después, inició la construcción de una mansión que tardaría 38 años en terminarse. Ella solo agregaba cosas cuando tenía una gran idea, así que todos debían escuchar y decir, «Oh, muy bien, ¿quiere un gran salón de baile allí?» Y lo resolvían sobre la marcha. Incluso hoy continúan hallando nuevos salones y características de esta casa. ¿Estaba Sarah solo basándose en sus caprichos? ¿Era solo una dama loca y excéntrica? ¿O hay alguna otra explicación desconocida que aún debemos entender? Se sospecha que una de las razones por las que Sarah siguió construyendo y construyendo constantemente por 38 años es que intentaba protegerse de todas las almas muertas que habían matado los rifles Winchester. Tal vez, se pensaba, si la casa se construía como un laberinto gigante, los fantasmas nunca podrían hallarla. La historia dice que Sarah Winchester pasó por un largo período de duelo. Por desgracia, perdió una hija de solo semanas de edad y perdió a su esposo por la tuberculosis. Y comenzó a preguntarse por qué le ocurrían esas cosas terribles. Y en esa época era común acudir a un médium o un espiritualista por guía. Y esa persona dijo que el karma del arma que ganó el oeste y todas las cosas terribles vinculadas a esta arma de fuego estaban acosándola. El médium espiritualista le dijo que para apaciguar a esos espíritus que estaban muy ofendidos por haber sido asesinados con rifles Winchester, debía construir una casa. Y nunca debía dejar de construir. La idea era que el sonido constante de las sierras y martillos ahuyentaría a los malos espíritus. Algunas de las características del diseño fueron creadas específicamente para confundir a los malos espíritus. Así que si las escaleras conducían al techo, o si la puerta conducía al exterior, posiblemente se confundirían y abandonarían la propiedad. ¿Acaso Sarah Winchester invirtió casi 40 años y el equivalente a más de $60 millones construyendo un extraño laberinto de escaleras, salones y puertas para mantener a los muertos vengativos a raya? Tal vez. Pero algunos han sugerido que construyó la casa no para protegerse de los muertos, sino para engañar a los vivos. Existe un misterio aún más profundo en la casa, y es la numerología. En la casa misteriosa Winchester hay un número que aparece en todas partes, en las lámparas, espejos y todo tipo de cosas, y es el número 13. Tenemos el número 13 codificado en todas partes, en las paredes, el suelo, las escaleras. Tenemos 13 habitaciones, tenemos 13 baños. Hay 13 paneles en las paredes de algunas habitaciones y podríamos continuar contando, así que pudo haber habido otro motivo aquí por el que Sarah construyó esta casa de este modo. Muchos han presentado teorías que dicen que existía algún acertijo complejo aquí y que ella estaba dejando pistas. Es posible que el número 13 sea un acertijo que tal vez revele algún secreto sobre por qué está presente de modo tan prominente como un elemento de diseño en la casa. Un símbolo interesante que vemos por toda la casa es el símbolo del sol. En la astrología y astroteología tenemos la idea del zodiaco, tenemos las 12 casas del zodiaco y el número 13 es el sol. En las puertas del frente de la casa, en cada una está el símbolo del sol y los rayos del sol suman 16 en cada uno. Así que cuando sumas 16 y 16, tienes la fecha en la que murió William Shakespeare. Los dos vitrales más enigmáticos de la casa eran del salón de baile de Sarah. Son las únicas que contienen textos. Y hay 2 citas de diferentes obras de Shakespeare que dicen: de par en par las tablas le presentan donde escritos están sus pensamientos. Estos mismos pensamientos pueblan este minúsculo mundo. No sabemos qué significaban para Sarah. Se llevó el secreto a la tumba.
Sarah Winchester murió en septiembre de 1922. Como pueden imaginar, hubo una gran emoción por ver esa increíble casa que todos en la ciudad habían visto construir durante muchos años. Todos los muebles se subastaron anónimamente, pero lo que quedó fue una gran caja fuerte en el salón de baile. Sarah puso una caja fuerte en el salón de baile, que es un extraño lugar para ponerla, y la propia caja es muy extraña. Básicamente abres la caja y encuentras otra caja fuerte, y la abres y hay otra caja fuerte y es una caja dentro de una caja. Las personas estaban confundidas. ¿Qué hay en la caja? Esperaban tal vez un tesoro, barras de oro o joyas. Cuando finalmente la abrieron, hallaron solo 2 cosas: no oro, ni plata, ni diamantes. Un rizo de cabello de su bebé Annie, que murió con solo semanas de edad, y el obituario de su esposo, que murió muy joven por la tuberculosis. ¿Un rizo de cabello y un obituario? ¿Realmente debemos creer que Sarah Winchester no tenía nada de valor oculto a salvo en algún lugar de la casa? ¿Y si fue construida como un acertijo gigante que protege un vasto tesoro que aún yace escondido tras una de las cientos de paredes de la casa? Es algo para ponderar. Mientras investigamos otro misterio arquitectónico, cuyo método de construcción ha confundido a todos, preguntándose no solo por qué, sino cómo. Homestead, Florida. En esta pequeña ciudad, ubicada entre Miami y el Parque Nacional Everglades, se yergue un complejo edificio de piedra. Los lugareños lo llaman Castillo de Coral. Esculpida de enormes bloques de coral, esta increíble estructura presenta una mesa de 4.5 toneladas con forma de corazón, un obelisco de 25 toneladas y una puerta de 8 toneladas, todo perfectamente balanceado que se abre con el toque de un dedo. E incluso más increíble que esta maravilla del diseño y la arquitectura es el hecho de que fue construida por un solo hombre. Y nadie sabe cómo la hizo. Ed Liskanen era un inmigrante de Letonia que llegó a Estados Unidos y construyó la única estructura megalítica moderna conocida. El castillo de coral son 1000 toneladas de roca de coral que él excavó de la propiedad en la que se encuentra. Él solo medía 1,5 metros, pero logró mover cientos de toneladas de roca de coral para este templo megalítico moderno. No tenía tecnología allí que pudiese haber levantado o cortado las piedras, y sin embargo, allí está hasta hoy. La historia dice que Ed Liskanen construyó este increíble sitio megalítico usando solo algunas poleas y un trípode. Lo hizo todo solo. Trabajaba en la noche y era muy reservado. Los bloques de piedra usados para construir el castillo de coral pesan toneladas. Sin embargo, este sujeto pudo construir este lugar por sí solo, sin ningún equipo pesado. Algunos niños, años después, vieron a Edward Liskanen construyendo y moviendo los bloques. Lo espiaban y lo observaban. Él los descubrió y los persiguió, pero dijeron que él estaba trabajando solo. Desde 1923 hasta 1951, Liskanen moldeó, levantó, colocó y apiló perfectamente más de 900,000 kilos de piedra caliza. Por décadas, los mejores arquitectos e ingenieros del mundo han venido hasta aquí para resolver el misterio de su construcción. Los trípodes, por ejemplo, eran 3 piezas de pino de Florida, casi del mismo tamaño que un poste telefónico. Usó cadenas de 5 toneladas, usó un elevador de cadena de 10 toneladas. Sin embargo, de algún modo logró levantar piedras que eran más anchas que el diámetro del trípode, más altas que los trípodes y que pesaban más que lo que podían soportar las cadenas. Sin duda, una hazaña en términos de construcción. No levantó una piedra de 20 toneladas con una polea de 5 toneladas, pero definitivamente halló un modo de subirla con una palanca. Tiene que haber alguna otra tecnología usada aquí, o este es uno de los mejores trucos de magia que le hayan hecho a la humanidad. Entonces, ¿qué pudo haber sido? ¿Aprendió algún truco
mecánico único o aprendió una física nueva. A menudo lo hallabas en la biblioteca pública, estudiando a los egipcios y antiguas estructuras megalíticas. Ed decía conocer los secretos de las pirámides. Creo que eso es cierto. Pudo replicar sus logros y eso le permitió crear algo que por cualquier otro estándar no puedes hacer. Es imposible. ¿Acaso Edward Liskaling realmente descubrió los secretos de ingeniería de las grandes pirámides? Hay quienes creen que la respuesta es sí, y que uno de los secretos involucra el magnetismo. Una de las cosas más curiosas que diseñó Ed se llamaba el soporte de movimiento perpetuo, y pueden hallar un dibujo de él en la portada de su folleto Corriente Magnética. Creó algo hecho con una barra de acero de 4 centímetros de grosor y 1,5 kilómetros de alambre de cobre con una barra encima. Y si pudieras conectar estas bobinas a la corriente, esa corriente pasará por este aparato para siempre sin marcharse nunca. El magnetismo puede, de hecho, levitar objetos muy grandes, pero debes tener lo que se conoce como tecnología de superconductores. Por ejemplo, debes enfriar helio casi hasta el cero absoluto para así poder obtener imanes superconductores. Ed afirma en sus notas que usó energía inversa o antigravedad y la pregunta es, ¿qué quiso decir con esto? El aparato que usó Ed, o que supuestamente usó para mover estas rocas, era un trípode clásico que tenía una gran caja negra encima. No sabemos qué había en esa caja, y Ed nunca lo dijo. Podríamos especular que es algún aparato que creó y que él le permitía levantar más peso del que debería poder levantar con este sistema rudimentario de trípode, fulcro y palancas, pero no tenemos idea de qué fue lo que hizo. Lo que hace al castillo de coral tan singular es que nadie ha podido replicar sus resultados usando sus métodos. Eso significa que él sabía algo que nosotros no sabemos. Cualquier secreto que haya usado Edward Liskaling para construir el castillo de coral se lo llevó a la tumba. ¿Pero por qué? Tal vez la respuesta pueda hallarse a 10.500 kilómetros de allí, dentro de la mayor maravilla de ingeniería de todos los tiempos, la Gran Pirámide de Giza. En las afueras del Cairo, Egipto, se yergue la que probablemente sea la estructura más famosa de la Tierra, la Gran Pirámide de Giza, con una altura de 147 metros, 230 metros de largo en cada lado, 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito y un peso de 6 millones de toneladas. Pero increíblemente, miles de años después de que se colocasen sus primeras piedras, aún hay 3 preguntas importantes por ser respondidas. ¿Cuál era su propósito? ¿Quién la construyó? ¿Y cómo? La Gran Pirámide es completamente extraña. Cientos y cientos de ingenieros brillantes han hecho varios intentos con diversas tecnologías para descubrir sus secretos. Y sin embargo, hasta ahora no hemos podido hacerlo. Los arqueólogos ortodoxos hace mucho han afirmado que la Gran Pirámide fue construida hace unos 4.500 años como la tumba del faraón Khufu. Pero esa afirmación ha sido puesta en escrutinio en años recientes, debido principalmente al hecho de que ninguna momia fue encontrada en sus cámaras y no se hallaron jeroglíficos en sus enormes paredes de granito. Este extraordinario monumento contiene las matemáticas y la geometría más profundas. Bien, ¿por qué incorporarían esto en una estructura así si fuese simplemente una tumba? Obviamente hay más en esta historia de lo que sabemos. La Gran Pirámide en la meseta de Giza en Egipto es una de las visiones más espléndidas del planeta. Una de las 7 maravillas del mundo. Y no creo que sea una tumba. Creo que es mucho más que eso. Es posible que la Gran Pirámide haya sido construida para otro propósito, posiblemente más útil, un propósito que tendría más sentido, dado el tamaño y la complejidad de su construcción. En un artículo publicado por el Journal of Applied Physics en 2018, un equipo de científicos
investigó la Gran Pirámide y descubrió que había energía electromagnética presente en algunas de las cámaras cuando eran estimuladas. Este experimento usó ondas de radio de longitud muy larga y causó que esas ondas se enfocasen en ciertas regiones. Notaron que la forma de la pirámide, de hecho, podría actuar como un lente o un mecanismo de enfoque para la energía de radiofrecuencia. Una de las cosas interesantes, claro, al observar la Gran Pirámide como un posible acoplamiento de fuentes energéticas, es preguntar, ¿pudo haber estado acoplando de algún modo para medir las vibraciones microsónicas de la Tierra? Creo que la pregunta sería qué tipo de energía intentaban enfocar o cómo la aprovechaban. La Gran Pirámide está muy cerca de una línea de falla, así que es casi como si absorbiera energía sísmica y luego la devolviese. Así que pudo haber sido un generador de energías de la Tierra que luego esparcía por todo el paisaje. ¿Fue construida la Gran Pirámide para canalizar energía de la Tierra? Aunque la idea pueda sonar fantástica, fue estudiada por un hombre a quien se le acredita ser uno de los inventores de la electricidad moderna, Nikola Tesla. Nikola Tesla fue uno de los grandes genios del siglo pasado. Quería crear tecnología inalámbrica no con radio, sino a través del planeta Tierra. Y por eso construyó una torre gigantesca en Shoreham, Long Island. Algunos creen que tal vez recibió la inspiración para esta antena gigante de las pirámides de Giza. Hay muchos paralelismos entre lo que hacía Nikola Tesla en Wondercliff y las grandes pirámides. Las pirámides no lucen hoy como lo hacían hace miles de años, cuando fueron construidas, pero en el tope de la pirámide había algún material conductor que la hacía brillante. Y eso se parece mucho a los transmisores de la torre Wardenclyffe, donde hay una superficie conductora sobre la torre. Y es muy interesante que la altura de la pirámide hasta su base sea la altura a la que Tesla quería construir su torre Wardenclyffe. Pero por razones monetarias, construyó una versión reducida de ella y no tan alta y tan grande como quería. Tesla quería construirla sobre un acuífero y dijo que eso le permitiría aferrar la Tierra para transmitir esa energía de un lugar a otro. Me parece intrigante que las pirámides sean muy similares, así que es muy probable que las pirámides fuesen construidas con el propósito de absorber, capturar y aprovechar la energía de la Tierra. Y eso era lo que Tesla intentaba reproducir. A veces debemos ver más allá de lo que podría parecer lógico y pensar ilógicamente. La pregunta es, ¿Tesla obtuvo conocimientos de las pirámides? ¿O las pirámides están allí para otros propósitos? Antiguas pirámides egipcias, con la capacidad de aprovechar la energía cruda de la propia Tierra. ¿Absurdo? Tal vez. Pero hay otras estructuras cuyo propósito es tan desconcertante que no tenemos idea de por qué se construyeron. No todas las estructuras misteriosas son tan vastas como una mansión o tan ingeniosamente construidas como una pirámide. Algunas son menores y a primera vista parecen ser muy simples. Eso, claro, hasta que miras de cerca y descubres que a veces las estructuras simples pueden estar entre las más asombrosas. En el delta del Diquís de Costa Rica hay más de 300 esferas de piedra, de varios tamaños esparcidas por 10 hectáreas de jungla. La evidencia arqueológica fecha la más antigua aproximadamente en el año 2000 a.C. Pero, ¿por qué se hicieron? ¿Y quién las hizo? Sigue siendo un misterio. Todas las esferas en Costa Rica fueron talladas y moldeadas, creadas con diferentes tipos de roca. Más de 300 han sido descubiertas. Estas van desde el tamaño de una pelota de tenis hasta 3 metros de diámetro. Son muy precisas, son muy abstractas, son extrañas por derecho propio. Las esferas de Costa Rica son fabulosas y fabulosamente interesantes.
casi exigen una historia. Tiene que haber una historia tras ellas. Así que esto, claro, ha hecho que las personas se pregunten de dónde provienen y si son artificiales o naturales. Algunos creen que las antiguas esferas de Costa Rica son de la Atlántida o de otras civilizaciones perdidas. Otros dicen que son herramientas de navegación. Algunos sugieren que incluso cartografían las estrellas en el suelo. Mientras estas y los planetas se mueven, moverías las esferas para que concordasen. Una de las tradiciones que tiene mucho tiempo sobre las esferas de piedra de Costa Rica es la idea de que en el centro de las esferas hay una piedra negra. Muchas de las piedras fueron rotas para descubrir que no había nada en ellas, pero algunas sí tenían una piedra negra en el centro. ¿Cómo habrían sabido eso? ¿Cómo habrían sabido que de hecho había una piedra negra en el centro? Es otro misterio en sí mismo. ¿Qué son las esferas costarricenses? Incluso con todo nuestro conocimiento del pasado y nuestra tecnología moderna, aún no sabemos por qué fueron talladas tan perfectamente en piedra. ¿Fueron creadas las esferas costarricenses como armas? ¿Fueron las iglesias de la Libela talladas en lo profundo de la tierra porque no había otros materiales disponibles? ¿Y qué hay de la casa misteriosa Winchester? Tal vez como la Gran Pirámide fueron construidos de tal modo que su propia construcción fuese considerada un milagro, carnada para la insaciable curiosidad humana. Algo deliberadamente asombroso que pretendía estar entre lo inexplicable.